Una nueva acción judicial se suma a las diligencias de la Fiscalía Nacional Económica por esta presunta colusión de los supermercados, del tema que ya hablábamos recién. Ahora un grupo de parlamentarios presentó una querella contra los responsables de este nuevo caso. Y estamos con uno de los que ha impulsado esta iniciativa, el diputado de la ADC, Gabriel Silver. Gracias por estar con nosotros, diputado. Bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. Diputado, a ver, ¿por qué decidieron irse por esta vía judicial en este caso, en el caso de la colusión de los supermercados, cuando ya hay una, digamos, técnica, por decirlo así, que lleva adelante la Fiscalía Nacional Económica? A ver, bueno, porque yo creo que después de los elementos que uno conoce, estos correos electrónicos, obviamente salta primero la indignación, la situación de escándalo, pero también una sensación que se instala a todos de impotencia respecto de hechos que al final del día, al amparo de la antigua legislación que hoy día opera la Fiscalía Nacional Económica, generan solamente multas, incluso multas de escasa consideración, dado en este caso la rentabilidad económica que le permitió a la industria supermercadista coludirse en una industria tan sensible como es la carne de pollo, que además es la más consumida por los sectores más vulnerables. Entonces sentimos que la arista penal es la pata coja hoy día del sistema, si bien de manera oblicua, hay que señalarlo, nos estamos querellando por delitos que tienen que ver con la alteración de precios y no necesariamente por la colusión como delito base. Sentimos que es la vía de llevar a los gerentes, a los dueños, a quienes tomaron esta decisión, a un estrado penal. ¿Por qué eso es necesario? Porque, como digo, se instala esta sensación de impunidad en la opinión pública y, a nuestro juicio, lo genuinamente disuasivo para que estas prácticas no vuelvan a cometerse en la sanción penal. Y yo creo que ya no hemos tomado conciencia, incluso en el Congreso, donde habían voces reticentes, solamente decían que este era un tema económico, por tanto sujeto a multa, de que la pena de cárcel debe ser parte de la sanción que trae aparejado este tipo de conductas. Diputado, pero también hay un asunto de expectativas, porque esta arista penal va a ir avanzando, pero también dentro de los abogados especialistas en materia libre de competencia hay cierta coincidencia de que todo el estándar probatorio en la arista penal sube. O sea, que es mucho más difícil condenarlo en la arista penal que llegar a conclusiones en la investigación de la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo. Entonces, la ciudadanía puede ver esto como una súper buena noticia, pero después, cuando los gerentes o los ejecutivos, como sucedió en el caso de farmacias, por ejemplo, quedan libres, también hay cierta decepción. Yo voy a ser muy transparente respecto al tema de la expectativa. Hoy día corren por cuerdas separadas, así que una cosa no contamina el efecto de la otra. Me refiero al tema de multas o lo que persigue hoy día la Fiscalía Nacional Económica. Y cuando hablamos de multa, recordemos también a la opinión pública que ya este tema viene semicocinado de la Fiscalía Nacional Económica, porque ya a uno prácticamente lo exonera del todo y al otro se la rebaja sustantivamente, al menos lo que pasa papel tisú. Y segundo, también yo quiero observarlo con mucha fuerza, que es el rol que ha tenido la Fiscalía Nacional Económica. Así que ni siquiera nuestra pelea jurídica ha sido contra quienes se han coludido, sino que acá hay una tesis, en este caso, que busca cortar los pies, en este caso, respecto de lo que es el resguardar la información que hoy día tiene la Fiscalía Nacional Económica, que es el tema de la delación, escuchas telefónicas, información contable. Recordemos que el Tribunal de la Libre Competencia, junto con la Fiscalía, van al Tribunal Constitucional. Nosotros tuvimos que alegar allí en tribunales. Hoy día está presente también un recurso en la Corte de Apelaciones de San Miguel, que para nosotros es muy importante respecto a las competencias de la Fiscalía y del Ministerio Público a la hora de aplicar la sanción penal y el acceso a los antecedentes. Para mí ha sido de verdad inaudito y también materia de frustración en términos personales la interpretación de la Fiscalía Nacional Económica respecto a su rol de cooperación con la investigación penal. ¿Usted cree que puede haber algún tipo de acuerdo detrás de esa decisión? Como señalado, aquí hay una suerte del día donde se terminan coludiendo el fiscal nacional económico o la fiscalía, para no personalizarlo, y los actores, en este caso, coludidos, por cuanto el fiscal nacional económica señala que él llegó a un acuerdo que no vamos a conocer, donde el deber de reserva de la delación o de la autoinculpación hace que no entregue estos antecedentes a la investigación penal. Y eso obviamente cuarta el éxito de este tipo de investigaciones. Como digo, no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a perseverar en este tema. Aun cuando yo quiero recordar que el fiscal nacional económico y los funcionarios de dicha fiscalía son funcionarios públicos y les asistió también en su oportunidad la obligación de haber denunciado
hechos que revisten caracteres de delito en a lo menos 24 horas, cosa que en los hechos tampoco sucede. Diputado, ¿usted teme que se pueda repetir la misma situación acá en este caso, o en esta querella presentada en contra de los supermercados por caso de colusión? O sea, que se repita el mismo escenario de retención de información. Yo creo que el patrón de conducta obviamente va a ser reiterado. Acá hay una tesis que quiere sentar un precedente por parte de la Fiscalía Nacional Económica, por eso que nuestra discusión en lo procesal o en lo técnico casi tan importante como la discusión de fondo, por eso es que digo, vamos a ir a Contraloría, incluso queremos instar al ministro de Economía a que se pronuncie respecto al tema. Él tiene un deber de supervigilancia respecto a la Fiscalía Nacional Económica y también de ver algo muy importante. Se anuncian estas indicaciones y yo creo que la pregunta es, ¿quién controla o quién fiscaliza a la Fiscalía Nacional Económica? Aquí tenemos órganos, como en el caso también, por ejemplo, de las AFP, recordemos el caso de las fusiones autorizado en el caso del goodwill, que es otro tema que se fiscaliza, que hoy día son entidades, por ser tan autónomas, independientes, cosa que sana del gobierno de turno y que tengan presidencia política, pero no tienen a contrapelo ningún tipo de tuición o control respecto de decisiones que toman, que a mi juicio muchas veces exceden sus competencias y que generan arbitrariedades o que terminan generando impunidad, como sucede en el caso Pollo o como está ocurriendo en el caso Papel Tizú. Diputado, en el Congreso está avanzando ya el trámite del proyecto que repone la pena de cárcel para los casos de colusión, para los involucrados en estos casos. Pero el Senado le ha hecho algunas modificaciones. ¿Esos cambios lo dejan satisfecho a usted? ¿Respetan el espíritu original o la intensidad más bien con la que legisló la Cámara de Diputados en esta materia? A ver, obviamente uno no legisla desde la sospecha, pero quiero decir que no entiendo el cambio de actitud del Ministerio de Economía respecto de su proyecto A, que fue despachado y celebrado por todos desde la Cámara de Diputados, y las indicaciones que hoy día se presentan en el Senado. ¿Qué cambios son? Bueno, lo que se argumentaba básicamente en la nota, esta exención de responsabilidad penal para el primer delator prácticamente a todo evento. A mi juicio, aquí hay que señalar que lo que puede terminar ocurriendo en los hechos es que el primer delator, antes que incurran estos hechos, haga una suerte de evaluación económica, de rentabilidad, vea las multas asociadas, vea también la exoneración, en este caso legal, del tema de la sanción penal, se colude, finalmente retroceda, delate al resto y salga indemne, pero además con una rentabilidad económica positiva. Creemos que va más allá del espíritu esta suerte de exoneración de sanción penal y reitero lo que volví a señalar. Aquí debe haber un control jurisdiccional ahora a la hora de tomar este tipo de acuerdos. No puede solamente quedar entregada la relación del delator o de los coludidos a la sola decisión, a mi juicio, casi caprichosa muchas veces de la Fiscalía Nacional Económica. Debe haber un tercero, obviamente no el Ministerio, para despejar cualquier autonomía. ¿Una entidad nueva? No, tal vez un tribunal de garantía. Tal vez de manera reservada conozca estos hechos. ¿Diputado? Pero debe haber un tercero que apruebe estos acuerdos que, como digo, cada vez más se ponen en entredicho y son más discutibles. Diputado, pero ahora, ¿cómo se puede mantener la figura de la delación compensada que ha demostrado aportar bastante en la indagatoria y en la revelación de estos casos? ¿Cómo se puede mantener ese beneficio si al final quien delate al resto no tiene ninguna ventaja respecto a los otros coludidos? El proyecto lo que está estableciendo quizá es muy exagerado, establecer un beneficio de ninguna multa, pero hay que estimular de alguna forma la delación. Yo soy una persona que cree en que la delación compensada finalmente termina desmantelando carteles y es una herramienta eficaz que hoy día tiene la Fiscalía Nacional Económica. Pero también lo pongo en paralelo con el Ministerio Público, que tiene también iguales franquicias, incluso posibilidad de llegar a algunos acuerdos, en este caso con los acusados. Por ejemplo, caso Soquimich no formaliza a Milton Lee, el tesorero, pero sí efectivamente a Carlos Ominami. Mira ahí la diferencia que hace de trato de uno con otro. Y señalar que la Fiscalía Nacional Económica también tiene las mismas posibilidades para desbaratar carteles en cuanto a escuchas telefónicas, incautar contabilidad u otra. No es una fiscalización solamente administrativa. Mire, ni Impuestos Internos tiene esas facultades. Y segundo, señalar que estos acuerdos deben ser sujetos de algún tipo de control, que es lo que acabo yo de señalar. Estoy de acuerdo con la delación, estoy de acuerdo que existan beneficios para el primer delator, pero no del calibre, en este caso, que hoy día está por vía indicaciones presentando el Ministerio de
economía. Como digo, tiene que tener un control, tiene que tener una diferencia de trato, por supuesto, con quienes no cooperan, Ajá. pero una exoneración a todo evento creo que es una cornisa bastante peligrosa. Diputado Silver, gracias por haber venido hoy. Muy amable. Muchas gracias. Buen día. Buenos días.